Dios te bendiga, que el Señor traiga paz y gozo, salud a tu vida y a los tuyos en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero leerte unos cuantos versos en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39. Quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Gloria a Dios. Aquí no está hablando la palabra del Señor cuando Jesús fue a orar al Getsemaní. Y la palabra del Señor habla que Él estaba con ellos, pero dice que cuando iba a orar se apartó de ellos, se apartó y se fue lejos a orar. Amado hermano, el que ora tiene contacto y comunión con el Señor. La oración nos ayuda a que Dios nos pueda escuchar de una manera más sabia para nuestra respuesta. Amados hermanos, dice la palabra que Él se apartó a orar y llegó a aquel lugar. Y cuando Él llegó, le dijo a ellos, orad que no entréis en tentación. La oración nos evita a nosotros caer en tentación, y hay múltiples tentaciones, no es solo una. No hay una sola tentación, hay miles de tentaciones. Si usted es tentado con el azúcar, por ahí el enemigo lo va a agarrar. Si usted es tentado a hablar fácil de alguien, mal hablar de alguien, por ahí el enemigo lo va a tomar. El enemigo toma por donde nosotros más estamos débiles y nos tienta con lo que nos agrada, nos tienta con lo que sabe que nosotros podemos caer. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que oren para que no entren en tentación. Cuando nosotros oramos recibimos fuerza, recibimos fortaleza de Dios. Cuando nosotros oramos recibimos paz, refrigerio en nuestra vida, porque hemos sentido que ya no hemos desahogado, que ya hemos hablado con Dios y que hemos sido escuchados. La palabra del Señor dice que cuando Él estaba orando y se puso allí de rodillas, empezó a orar, y dice que vino un ángel del cielo para fortalecerle, pero fíjese lo que él le decía a Dios en oración, le decía que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios, que si era posible pasar de él aquella copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios en su vida. Él era un hijo obediente porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir a la tierra, y Él no puso ningún obstáculo, ninguna piedra de tropiezo, sino que en obediencia vino a morir en una cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que Él le decía que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios. Amado hermano, tenemos que tener valentía para decirle esto a Dios, porque sabemos que todos queremos que se haga conforme a nosotros estamos deseando en nuestros corazones, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, y es la que nos va a ayudar, la que nos va a ensanchar, la que nos va a dar la victoria. La nuestra mira solamente lo que tenemos enfrente, pero la de Dios mira el futuro, la de Dios mira lo que va a acontecer después de ahí. Después que obtengamos lo que queremos, Dios mira y sabe lo que nos va a acontecer luego que recibamos lo que le estamos pidiendo a Dios. O sea que la voluntad de Dios es la agradable y la perfecta para cada uno de nosotros. Esta es la que tenemos que pedir y decir a Dios en oración, no se haga como yo quiero. Y es duro, es difícil, quizá usted dirá, sí, yo quiero que se haga mi voluntad, pero la de Dios es la que nos va a hacer bien. La de Dios es la que va a perdurar, la que Dios es la que no va a traer tristeza, al contrario, traerá gozo y paz a nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que este ángel se le aparece para fortalecer a Jesús. Cuando tú y yo oramos, siempre somos fortalecidos.
Nunca nosotros salimos igual de la oración. Cuando entramos, entramos de una manera, y cuando salimos de orar, salimos revestidos, salimos fortalecidos, salimos cambiados, salimos creyendo que ya hemos sido escuchados de parte de Dios y que vamos a recibir. Amado hermano, Jesús fue a orar y cuando ya se sintió fortalecido, entonces Él volvió donde los discípulos. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo porque ellos estaban tristes porque el maestro iba a salir. El maestro se iba a apartar de él. ¿Y de qué manera? A morir en una cruz. Y ellos estaban tristes, ellos estaban acongojados. Y la palabra del Señor dice que se durmieron a causa de la tristeza. ¿Cuántas cosas trae la tristeza a nuestras vidas? ¿Cuántas cosas? Por eso que no la podemos permitir. ¿Y cómo la sacamos? Orando. Tenemos que orar. Si los discípulos hubiesen ido a orar con Jesús como fue Jesús, esa tristeza hubiese salido de ellos y hubiesen empezado a sentir confianza, certeza en las manos del Señor, fe, pero se quedaron dormidos. Muchas veces nosotros pensamos que el dormir nos va a descansar, nos va a dejar descansar del problema que tenemos, pero al despertar el problema está ahí. Nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús. Jesús tenía el problema, pero en ningún momento se acostó con los discípulos a causa de la tristeza, sino que fue a guerrear, a pelear su victoria. ¿Cómo? En oración, de rodilla. Nosotros tenemos que ser valientes y tratar de alejarnos de las cosas del mundo para venir a las cosas sagradas del Señor, a la oración, a la lectura de la palabra, a la búsqueda continua de Dios. Dice la palabra, amados hermanos, para terminar, que Él le dijo que se levantaran y nuevamente le repite, oren para que no entren en tentaciones. El que ora, amados hermanos, no va a caer en tentación. El que ora va a estar fortalecido por Dios y va a estar advertido por ese camino, no, por ahí no, no hable esto. Amado hermano, nos va a instruir el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando oremos de todos nuestros corazones, cuando nosotros nos humillemos, así como se humilló Jesucristo. Jesucristo se humilló y dice la palabra de Dios que fue fortalecido por un ángel del cielo. Tú y yo podemos ser fortalecidos por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo. Podemos ser fortalecidos cuando nosotros nos enfoquemos en la oración más que en el problema. Cuando nosotros nos enfoquemos en que Dios es la salida, en que Dios puede abrir a favor nuestro los cielos, puede darnos la respuesta que estamos pidiendo, pero cuando nosotros nos dediquemos a orar con fe, con amor, con certeza y confianza en Dios. Esto quiere Dios de cada uno de nosotros en este día. Así que en este día el Señor permita que tú entiendas sus palabras. Sus palabras son para bendecirnos. Nunca una palabra de Dios viene para herirnos, sino para corregirnos, ayudarnos y ayudarnos a que salgamos victoriosos en todo lo que emprendamos. En este día que el Señor te guarde y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.